Y bueno, vamos a comenzar la charla de hoy que tiene que ver con el tema de competitividad y transformación digital. Dos temas que hoy en día son tremendamente relevantes y que cuando nosotros preparamos esta presentación en el marco de una serie de desayunos que nosotros realizamos una vez al mes aquí en la ciudad de Quito, eh, pensamos que era un tema relevante, pero que al día de hoy se ha vuelto muchísimo más importante. Eh, Primero, la competitividad es un tema que ha estado presente a lo largo de la historia del mundo empresarial, el mundo organizacional, y la transformación digital es un tema que ya lleva unos años con nosotros. Para poder seguir si alguien desea seguir o ver otros temas que estamos abordando, en redes sociales pueden seguir el hashtag Innovando la Innovación o seguir nuestras cuentas también en redes sociales, @StyConsulting, que es mi consultora, en la cual desarrollamos diferentes proyectos de innovación y innovación estratégica, ingeniería de proyectos y estrategia, en el cual además en estos días estoy compartiendo a través de este hashtag varias ideas importantes que estoy recuperando, producto de mi experiencia a lo largo de estos años, como doctor en proyectos de innovación y también como un profesional que ha trabajado en innovación en varios países, y que he ido recuperando. Estoy comentando algunos posts antiguos y algunos libros que estoy compartiendo, que creo que es el momento también de aprovechar ese tiempo que hemos ganado al no desplazarnos a nuestros sitios de trabajo, ya que son minutos importantes a lo largo del día que podemos aprovechar en otras actividades. La charla de hoy es competitividad y transformación digital, un nuevo mindset en la era digital. Lo que queremos conversar hoy día es unir ambas ideas, que no son recientes, son muy antiguas. El concepto de competitividad tiene bastantes décadas en la literatura y en el mundo empresarial, y la transformación digital es un término reciente. Quiero recordar también que estamos grabando esta charla, la estamos grabando para luego ponerla a disposición de ustedes si quieren recordarla, ¿ya? Con el fin también de difundir toda la información y la experiencia que estamos viviendo. Además, algo importante, si alguien lo desea compartir a través del chat o a través de las preguntas que podamos formularnos todos al final o a lo largo de la presentación, es que nos cuenten también de qué sectores son ustedes, cómo están viviendo la competitividad y la transformación digital, tanto antes de que apareciera el coronavirus como ahora, ¿ya? Y cómo también lo piensan enfrentar cuando esta situación pase, que también es muy importante. Como les decía, soy doctor en proyectos de innovación. Ahí tienen mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier consulta, mi cuenta en Twitter, que es bastante activa, y dos blogs en los cuales desde el año 2010 estoy publicando sobre temas de innovación, estrategia y ingeniería. Digo con mucho orgullo que el año 2017 el blog christianstay.com ganó el premio Excelencia como blog en temas de innovación y gestión pública. Y el otro blog es un blog que está orientado a publicaciones que comúnmente salen en revistas y que he ido difundiendo por este medio. Entremos en materia. Para poder hablar de una relación entre competitividad y transformación digital, es importante introducir la idea de innovación. Y he construido esta triada para ir construyendo esta relación. Voy a comenzar hablando de lo que es competitividad, iré hablando también lo que es innovación, la relación entre ellos, y de esa manera ir dando el salto a la transformación digital y cómo se relaciona con la innovación y la competitividad. Esto es tremendamente importante porque la innovación es una herramienta, un instrumento que apoya a los otros dos, pero también se co-apoyan mutuamente. ¿Cuál es la primera relación? Primero, ¿qué entendemos por competitividad? Competitividad es la capacidad de una persona, ¿cierto?, para desarrollar ciertas ventajas competitivas frente a un entorno que desde un punto de vista tradicional, y cuando este concepto nace allá por 1980, o mejor dicho, se hace más conocido y se difunde y se formaliza a través de los trabajos de Michael Porter, es con relación
al sector, la competencia, los sustitutos, etc. Hoy en día, el término competitividad ya tiene diferentes escalas. Hay una competitividad empresarial, una competitividad nacional, hay una competitividad también más de marca personal, que ha ido apareciendo en los últimos años, pero la idea es que es una capacidad que nos distingue de otros. Dicho esto, debemos preguntarnos también qué es lo que es la innovación. Sobre la innovación hay muchos términos que aparecen en la literatura, en los memes, en las redes sociales. Ya hay definiciones que son estables, son bien conocidas, ¿ya? Y que tienen que ver con que la innovación es un hecho económico que debe dar resultados de beneficios, obviamente económicos, financieros y sociales. Para la presentación de hoy, he construido una definición en la cual digo que es una cualidad organizacional de las organizaciones para enfrentar lo que se llama los escenarios VUCA, los escenarios volátiles, inciertos, complejos, que se adaptan, pero que además estos escenarios son disruptivos y también son escalables y que solamente se pueden enfrentar con creatividad, trabajo en equipo, cooperación y con ciertas capacidades especiales en las personas y en los equipos de trabajo para generar nuevos diseños organizacionales. ¿Qué es un diseño organizacional? Diseño organizacional es un término que aparece ya por 1990 de la mano de un par de filósofos, Spinoza y Dreyfus, junto a un en esa época ingeniero, actualmente consultor internacional y también filósofo, Fernando Flores, que dicen que gracias a las nuevas tecnologías, estoy hablando de 1990, es posible que las personas podamos realizar actividades y formular nuevos modelos de cómo las organizaciones deben trabajar. Esta idea evolucionó con el tiempo y se llegó hoy día al concepto más recurrido hoy en día, que es modelos de negocio. Lo importante es que lo que buscamos es que consigamos organizaciones viables, rentables, respetuosas y humanas. Eso es tremendamente importante hoy en día porque además lo que se busca es que o se reconozca que estamos trabajando entre personas. ¿Cuál es la relación entre competitividad, ¿ya?, e innovación? La innovación se considera la herramienta para mejorar la competitividad. ¿Qué quiero decir con esto? Esta idea no es reciente, es muy antigua. Ya hay autores que ya por allá por el 1900, a inicio del siglo pasado, ya hablaban de que la innovación es una herramienta, un intermediario, un medio para mejorar la competitividad. Obviamente, hace un siglo atrás, la competitividad se veía como una mejora en métodos productivos, una mejora en la incipiente idea de servicio, pero puesta hoy en día, la competitividad, como les decía inicialmente, debe estar apalancada en varios niveles en que se está desplegando. Nivel nacional, nivel local, nivel personas, etc. Esta definición tampoco es extraña, porque hoy en día, por ejemplo, la Alianza de las Américas, ¿ya? País en el cual, o sea, organización latinoamericana en la cual participan varios países que además tienen cierto posicionamiento importante en Latinoamérica, en lo que es innovación y competitividad, usan esta definición porque es uno de sus pilares de trabajo. ¿Cómo? ¿Aló? Ese por lado por ahí no lo encontré. ¿Aló? Buenas, ¿cómo No, no están? lo escribí. Estoy escuchando la voz de alguien. Le ¿Se escribo, puede ya le escribo. apagar el audio? Escucho unas conversaciones. Bueno, sigo. Ya le llamo. ¿Cuál es la relación entre competitividad e innovación? He puesto aquí dos rankings importantes a nivel mundial, el ranking de competitividad y el Global Innovation Index, mostrando los países latinoamericanos que lideran ambos rankings. En cada país que he puesto su posición a nivel mundial, en la última medición que se hizo el año 2019, y como podemos ver, existe una correlación entre países que tienen un muy buen posicionamiento a nivel de competitividad con su posición a nivel del índice de innovación global. Chile, por ejemplo, ocupa el lugar 33 a nivel de competitividad y el lugar 51 en el índice de innovación global. México es el segundo país latinoamericano en competitividad, ocupa la posición 48 y la 56 en innovación. Uruguay es el tercer país en competitividad y ocupa el cuarto lugar en innovación. Costa Rica
que ocupa el quinto lugar en competitividad, es el segundo país en innovación. ¿Qué muestra esto? Sin ser un dato determinante, que la competitividad y la innovación van de la mano. No obstante, diversos estudios muestran que si bien los países que lideran en competitividad a nivel latinoamericano tienen muy buenas posiciones y se han mantenido en esas posiciones a lo largo del tiempo, tienen todavía mucha deuda pendiente en el desarrollo de la innovación. Eso se grafica en que su posición en competitividad, si bien son índices distintos, en competitividad están mejor posicionados que en innovación. En Latinoamérica todavía faltan temas de políticas públicas, temas de incentivos, temas de protección intelectual, temas de formalización a nivel de patentes, etc. En el caso concreto de Ecuador, país desde el cual estoy transmitiendo, están en la posición 90 en el ranking de competitividad y a nivel de innovación en el país 99. Pero aquí vemos claramente reflejado la relación que existe entre competitividad e innovación. Además, si uno analiza a lo largo de los años cómo estos países han evolucionado, se nota que en cuanto suben una posición en uno u otro ranking, se ve reflejado en el otro inmediatamente. Puede ser que varíen en sus posiciones, pero esta correlación en paralelo que se da entre competitividad e innovación es real. ¿Ya? Por eso se dice que hoy en día, para poder ser competitivos, y esta es una frase muy antigua, debemos mejorar nuestros ecosistemas de innovación, nuestras prácticas de innovación o simplemente nuestra cultura de innovación. Aquí destaco la idea que les decía recién. A pesar de que la innovación facilita y ayuda a la competitividad, aún no está plenamente desplegada. Sobre esto comentaré algo más adelante, sobre cómo podemos enfrentar la innovación desde nuestras organizaciones para poder ser más competitivos. Tener presente también que muchos de los países que lideran estos rankings también son países que han hecho una observación sobre sus dinámicas nacionales que les ha hecho, por ejemplo, evitar la dependencia de los estados o gobiernos. Han comenzado a internacionalizarse, a formalizar sus sistemas formativos, a robustecer sus plataformas universitarias, y cuando me refiero a plataformas universitarias, a robustecer la calidad universitaria, etc. Son procesos que han tratado de independizarse de la volatilidad política de los países para no generar una dependencia. De hecho, eso es lo que se llama innovar la innovación, de salirse de los patrones tradicionales en los cuales habitualmente estamos todos acostumbrados a que funcione la innovación. Sigamos avanzando. Como les decía, la competitividad es la capacidad de una persona o organización para desarrollar ciertas ventajas, que lo hacen diferente o distintivo a otros actores llamados competidores. La innovación, he usado una definición para esta presentación, ya que es una cualidad organizacional y he destacado una idea importante. Para asumir escenarios VUCA, volátiles, inciertos, complejos, pero que además son disruptivos y escalables. ¿Qué significa un escenario disruptivo y escalable? Desgraciadamente son las situaciones que hemos estado viviendo últimamente. Son situaciones en las cuales no tenemos capacidad de respuesta. Todos los mecanismos que hemos previsto no nos permiten reaccionar y además se caracterizan porque no se sabe su punto de término. ¿Ya? Por ejemplo, en un conflicto se puede asumir que no se sabe cuándo va a terminar, pero se sabe que todas las partes en algún minuto desean terminarlo. En el caso de un escenario disruptivo escalable, es que las partes tampoco saben cuándo va a terminar, ¿ya? Por muchas razones. Y ante eso lo que nos queda es la innovación, esa capacidad organizacional, esa cualidad que debemos desarrollar. Como les decía, estos escenarios escalables y disruptivos no son nuevos, se están dando frecuentemente en los últimos años. Puse el caso de la epidemia mundial SARS, que ya nos situó en ese discurso. Ya hace una década atrás, que es cuando el SARS aparece, ya se hablaba de que solamente con culturas innovadoras podíamos enfrentar los procesos. Luego tenemos el COVID, que lo estamos viviendo ahora. Los procesos independentistas o de autonomía que se están dando a nivel mundial y las protestas sociales que han estallado en los últimos meses principalmente, pero que se han venido incubando. Todos esos son ejemplos, con matices obviamente, con diferencia, que se caracterizan por ser escenarios disruptivos escalables. Es decir, de la noche a la mañana no lo esperábamos, no tenemos capacidad de respuesta,
todo el instrumental y los recursos que tenemos no dan abasto, ni intelectualmente ni financieramente, y además no sabemos ni las partes tienen claro en qué momento se van a culminar. En el caso de una independencia y una protesta social, se pueden negociar términos para que se acabe, pero no se están acabando. Y en el caso de las pandemias o epidemias, nos enfrentamos a una situación que no tenemos bajo control. Eso es tremendamente importante en las organizaciones que hoy día lo deban conceptualizar, porque es muy probable que este tipo de situaciones cada X tiempo se estén dando. Volvamos ahora a la triada. ¿Qué es esta idea de transformación digital? Aquí estoy usando una definición de unos aliados nuestros, unos amigos con los cuales trabajamos hace unos años, que es una definición de transformación digital que usamos nosotros, ¿ya? Para nuestros proyectos, nuestra visión. Sabemos que hay muchas definiciones de transformación digital, todas son válidas en la medida de que permitan un crecimiento y un desarrollo de las personas, de las organizaciones y de las naciones. Para nosotros, o mejor dicho, para esta presentación, ¿qué definición estamos usando? ¿Qué concepción o noción? Transformación digital es un proceso continuo de cambio mediante el cual una organización y todos los que participan en ella están aprovechando todas las oportunidades que entregan las tecnologías emergentes. Y cuando hablamos de tecnologías emergentes, no me refiero solamente a las tecnologías informáticas o digitales. Estamos hablando de tecnologías de las ingenierías tradicionales, tecnologías de escaneo, tecnologías para medir la temperatura del cuerpo, etc. Obviamente todas están digitalizadas hoy en día, pero también están apalancadas en otras tecnologías. ¿Y cuál es la idea? Generar nuevos negocios. Pero con un matiz hoy en día, en la situación que vivimos. Cuando hablamos de nuevos negocios, estos nuevos negocios pueden ser quédate en casa y desde casa realiza actividades para que otras personas que a lo mejor están haciendo trabajo físico o trabajo analógico, que tienen que desplazarse a su puesto de trabajo, puedan hacerlo con la mayor seguridad. En ese momento lo que hemos hecho es un negocio social win-win. ¿Ya? Por eso es importante esta idea de transformación digital que quiero matizar. Y lo que se busca es mejorar la experiencia de los clientes y de cualquier persona y hacer obviamente más eficientes sus procesos. Dicha esta idea, profundizando un poco más hacia dónde vamos, es ¿cuál es la relación entonces entre transformación digital e innovación? Que la innovación lo que hace es posibilitar que los esfuerzos en transformación digital no queden en un cúmulo de hardware y software. Muchos me han preguntado hace ya varios años, ¿cómo es esto? Intentaré explicarlo de la siguiente manera. Supongamos que hacemos una gran inversión en inteligencia artificial hoy en día, ¿ya? En nuestra organización, generamos aplicaciones móviles, generamos nuevos sistemas que enriquecen la experiencia del usuario, ¿ya? Pero cuando se instalan y se despliegan estas tecnologías, aunque estén apalancadas en un proceso de cambio digital en las personas, si los colaboradores no siguen viendo estos avances y estas actualizaciones tecnológicas para ellos seguir mejorando continuamente sus procesos, sus puestos de trabajo, su actividad diaria, no será más que haber adquirido hardware y software. Esta situación no es nueva. La transformación digital, como decía al inicio de mi exposición el día de hoy, es que la transformación digital nació cuando las personas nos dimos cuenta que una tecnología nos estaba cambiando la dimensión espacial, geográfica y comunicacional de cómo yo me relaciono con otras personas. Esto lo podemos ver cuando nacen, o mejor dicho, se masifican los transportes terrestres, el primer tren, el primer avión, el primer fax, la propia Internet, y hoy en día la avalancha de tecnologías digitales que nos está apareciendo a cada minuto. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cuál es la relación entre transformación e innovación? ¿Hay uno primero, hay uno después? La verdad que no. Se pueden dar en paralelo o cualquiera uno de ellos puede ir antes que el otro. Lo importante es que cuando se despliega un proyecto de transformación digital y o un proyecto de innovación, no tiene que olvidarse que el otro elemento está presente. Si lo pongo linealmente, y yo puedo decir lo siguiente, vamos a comenzar con un proceso de transformación digital, el paso posterior debería ser la innovación digital.
Si estoy haciendo algo en innovación con sistemas digitales, obviamente alguno de mis proyectos de innovación tendrá que ser algo relacionado con transformación digital. Obviamente estamos hablando de unas relaciones que se están construyendo hoy en día. Es decir, muchas de las cosas que estoy diciendo se van a enriquecer con muchas cosas que están ocurriendo hoy en día en las empresas, en las organizaciones, y más aún hoy en día cuando hemos deslocalizado nuestros puestos de trabajo y estamos en este minuto trabajando desde nuestras casas. ¿Cuál es la relación ahora entre competitividad y transformación digital? He puesto esta lámina para mostrar lo que no nos debe pasar. Esta lámina salió y circuló por redes sociales hace un tiempo atrás, en el cual se muestra la evolución de las personas, cómo hemos ido avanzando y cómo llega un momento en que la tecnología, estas tecnologías con las cuales nosotros queremos descubrir nuevos modelos de negocio, pasan a ser un obstáculo. Creo que la figura es bastante gráfica, bastante anecdótica, bastante metafórica también, y nos muestra cómo aquí un señor se detiene con su móvil, ¿cierto? Y detiene el progreso y el avance, ¿ya? Usar el móvil para comunicarse no es malo. Lo que hay que evitar es que impida el avance de la ciencia, la tecnología, el progreso, el desarrollo económico, y más aún ahora, en la situación que estamos viviendo, que se detenga la economía. Eso es lo que estamos buscando cuando nos relacionamos competitividad con transformación digital. Esta situación no es nueva, se dio hace muchos años atrás. Obviamente hoy en día ya se ha resuelto. Los primeros avances digitales, hace unos 20 años atrás o 30 años atrás, llevaron a que las organizaciones invirtieron mucho en tecnología, con un discurso muy parecido al de hoy día, sobre las posibilidades que daban las tecnologías. Obviamente no eran tan digitales, ni tan masivas, ni tan económicas como ahora, pero las empresas se encontraron de repente con que habían invertido mucho en tecnología, realmente habían crecido en términos de procesos, servicios, de operaciones, pero los costos en administrar la tecnología habían crecido mucho. Hay una anécdota muy antigua sobre esa época y que dio lugar a una publicidad de unos proveedores de servidores de informática, de una empresa que fabricaba cualquier producto. Están en una reunión de directorio y el presidente del directorio los ve discutir sobre cuál servidor comprar. Él se detiene un momento y dice, a ver, ¿de qué es esta empresa? ¿De informática o, voy a decirlo de manera anecdótica, o de camisas? ¿Por qué estamos discutiendo de cuál es el servidor? Si la tecnología venía a facilitar, lo que nosotros tenemos que vender ahora son más de nuestros productos. Ese es uno de los retos que tenemos con la transformación digital, ¿ya? Obviamente han cambiado las dimensiones, los alcances, pero es importante tenerlo presente. Esto nos lleva a plantearnos y revisar lo que nos está diciendo la literatura sobre la transformación digital. La revista Harvard Business Review, el año 2019, a fin del año pasado, nos comenta los fracasos de la transformación digital. Dice que se da en dos niveles. Quiero acotar que la revista Harvard Business Review es una revista importantísima a nivel mundial en términos de tendencias y marcarnos mucho del conocimiento que hoy en día tenemos en administración empresarial, en gestión de tecnología, y nos señalaba que existen dos grandes problemas que llevan al fracaso de la transformación digital. Una es que existe un desacuerdo tácito entre los altos directivos sobre los objetivos. Objetivos de la transformación digital y objetivos de qué queremos conseguir como empresa y con nuestros clientes y colaboradores. O sea, es un desacuerdo en muchos niveles, no solamente un desacuerdo tecnológico o conceptual. Y el segundo es una diferencia entre las capacidades digitales que soportan lo que en ese artículo se llama el piloto o la prueba y las capacidades disponibles para soportar el escalar cualquier solución de transformación digital. ¿Qué significa esta frase un poco compleja? Que comúnmente las organizaciones invierten en pilotos, en pruebas, en demos, y son probados por lo que se llama los innovators o los early adopters, personas que por naturaleza son muy proclives a sacar el máximo partido de la organización, pero comúnmente esas personas son el 10-15% de la organización. ¿Qué pasa con el resto de la organización, que no son
la gente tecnificada, los que tienen funciones que están marcadas por el puesto de trabajo, por el contrato, la gente que está en su zona de confort cómoda, ¿ya? Y que es justo que lo esté, que a lo mejor sus capacidades no están para soportar este escalamiento que se espera. Por lo tanto, hay que preparar a la gente. Luego tenemos la revista Meet Sloan Management Review, otra revista tremendamente importante, ya en el ámbito de la historia de la administración empresarial, que en octubre del 2019 saca un artículo que señala que el 19% de los clientes de los proyectos de transformación digital encuestado reportó mejoras de experiencia. 19%, si se considera que la transformación digital partió hace 5 años, es un número importante. Pero si pensamos que la transformación digital es que el cliente tenga mejores experiencias y que es un concepto muy antiguo, es un número bajo. Y lo otro que reporta este estudio es que se olvida que la transformación digital comienza por el cliente, no por lo que se piensa se requiere digitalmente. Se ha observado que muchas experiencias, por ejemplo, y esto no es una crítica al método, ¿ya? En Customer Experience, ¿ya? Muchas veces se termina mejorando lo que la organización cree que necesita el cliente, independiente de que ha hecho encuestas, ha hecho focus group, se ha acercado al cliente, etc. Desgraciadamente, la única forma de validar si hemos escuchado al cliente es cuando llegamos con el producto final. Por eso una herramienta como Customer Experience, que es tremendamente importante, hay que dominarla muy bien. Pero aquí lo importante es eso, que no, al final no se termina escuchando 100% a los clientes. Y hoy día, en la situación que vimos, a los colaboradores. Luego tenemos unos estudios un poco más antiguos, ¿ya? Obviamente hay muchos más que reportan muchos indicadores. He tratado de tomar los más relevantes, los que aportan, me permiten explicar más cosas. En un estudio de McKinsey Company, ¿ya? Un estudio que está online, señala que más del 80% de los proyectos de transformación digital fracasan. Y desde el 2014, considerando que este es un estudio del 2018, o sea, en 3, 4 años de estudio, se ha observado que solamente el 20-30% de los proyectos son exitosos. Y menos del 30% de las empresas, pero este es un dato asociado a España principalmente, tienen planes estratégicos de transformación digital, pero sí tienen proyectos de transformación digital. Esto es importante, porque muchas veces la transformación digital nace desde iniciativas tecnológicas y en el mejor de los casos, y que muchas veces es el camino correcto a seguir, desde áreas de recursos humanos o desarrollo organizacional. Por lo tanto, no alcanzan a tener ese impacto estratégico que debe tener una estrategia de transformación digital. Luego Forbes, la revista Forbes, en otro informe de enero del 2017, reporta que más del 84% de los proyectos fracasan. Y ellos dicen que es porque se piensa que con tecnología y estrategia es suficiente. Es decir, este es un estudio que nos lleva un poco más allá. Nos señala que la tecnología no es suficiente para hacer una transformación digital exitosa, sino también la estrategia. Pero dice que nos estamos olvidando de algo, de la cultura. Hay una frase de Peter Drucker, uno de los gurús y maestros del management, que señala que la cultura se come a la estrategia al final del día. Esa frase que él la dijo hace muchos años, hoy en día se ha recuperado con fuerza porque es un hecho concreto. Otro elemento importante a tener presente en la transformación digital es que la transformación digital es parte de un proceso de evolución de las organizaciones y también de las personas. Estoy poniendo aquí una lámina que desarrolló un gran amigo, Javier Fernández, Quality Manager en ERNI en España, con el cual hemos trabajado muchos años, en el cual sistematizamos las diferentes etapas de las diferentes revoluciones que han habido a lo largo de la historia. Y además nos hemos dado, o mejor dicho, él ha tenido el gran esfuerzo de sistematizar las características de cada una de estas etapas para tener claro dónde está la transformación digital y que si vamos a la transformación digital, que es un medio para llegar a un nuevo tipo de organización, que en este caso, forzando la idea, puede ser la organización 4.0, o a lo mejor puede ser el nuevo tipo de organización que va a salir después del coronavirus, que son las organizaciones ya plenamente deslocalizadas, offshore, ¿ya? Es que tenemos que saber dónde está la transformación digital o dónde se encuentra mi organización en esta evolución. Muchas veces queremos hacer experiencias, por ejemplo, de innovación abierta y experiencia cliente, pero resulta que mi organización
mi cultura, mis personas, mis procesos, estoy todavía en una etapa de revolución industrial. Estoy reduciendo costes, mejorando productos, estoy consolidando, formalizando mi calidad total, etc. Esta es una lámina importante que también hace poco ha salido en la revista Data de Ecuador, como una infografía, en un libro que han sacado hace poco el grupo ECOS de Ecuador, a través de un libro que se llama Transformación Digital, que está disponible en internet, se puede consultar, la versión física se puede adquirir, en el cual fuimos invitados a comentar cómo nosotros vemos la transformación digital, y esta figura está ya más plenamente desplegada en este libro, que invito a visitar. Para efectos de esta presentación, lo que quiero decir es que cuando hablamos de transformación digital, así como les decía antes, gracias a los estudios de Forbes, McKinsey, Harvard Business Review y la MIT Sloan Management Review, que dice que independiente de lo que quieras avanzar, observa el grueso de tu organización. Esto nos permite saber un poco más, viendo las características de cada tipo de revolución, en qué revolución se encuentra mi organización, ¿ya? Ojo, no es malo estar, por ejemplo, en un estado de revolución industrial de la tecnología de la información, porque a veces estamos ahí y el giro de nuestra actividad nos obliga a estar ahí. O a veces las situaciones en las cuales nos encontramos hoy en día, por ejemplo, muchas organizaciones hoy en día están pensando no digitalizarse tanto, pero sin reducir costos. Entonces hay que ver qué características debo operar en algún minuto o en cuáles condiciones debo operar mi organización. Construyamos ahora y formalicemos un poco más cómo es la relación entre competitividad y transformación digital. Primero, si tenemos esta relación bien construida, por lo menos a nivel de la estrategia y a nivel de lo que queremos que nuestros colaboradores entiendan, y con un manejo tecnológico adecuado, nos permite impulsar y desplegar formas y modos de trabajo más productivos, flexibles y ágiles que crean o mejoran capacidades. Tener presente que muchas veces la inversión en tecnología para mejorar la transformación digital no se va a notar en ventas o ahorros ya en el corto plazo, pero a lo mejor estamos cambiando o robusteciendo la forma de trabajo de nuestros colaboradores, que en 2 meses más, o a lo mejor en 14 días más, que es cuando salgamos de la cuarentena, o a lo mejor en 60 días más, como nos han pedido aquí en Ecuador, que nos han dicho que la alerta sanitaria es de 60 días, que a lo mejor vamos a estar muchos más de 14 días trabajando desde casa, que cuando retornemos nuestras capacidades pueden estar mejoradas. Luego, se mejora la eficiencia, se reducen costos y se genera algo muy importante, los puntos de oportunidad. Comúnmente se dice que mejora la eficiencia y reduce costos. Eso es algo natural. Generar puntos de oportunidad es que empiezo a observar que dentro de mis procesos empiezo a ver nuevas oportunidades. Esas nuevas oportunidades, ojo, no van a salir necesariamente de los expertos en transformación digital, de los expertos en innovación, de los expertos en competitividad. Deben salir de las personas que están en los procesos. Por ello es importante prepararlas para observar cómo mejorar sus procesos, que eso va más allá de ser ágil, de ser rápido, de estar con muchas horas de capacitación, sino decir, mira, en este punto podemos hacer algo. Una de las empresas que nosotros hemos trabajado en Chile, parte del trabajo que nosotros hacemos es medir las capacidades de creatividad e innovación y el nivel de madurez de una transformación, de una organización en transformación digital. Es que muchas de las empresas tienen altos niveles de creatividad e innovación y altos niveles de madurez en transformación digital cuando las personas que trabajan en su organización de diferentes ámbitos, diferentes niveles organizacionales, están atentos a observar estos puntos de oportunidad a partir del simple hecho de que si aportan una oportunidad, su labor va a ser más cómoda. O sea, su zona de confort se ve mejorada. Pero obviamente eso se redunda por efecto dominó en toda la organización. Luego posibilita crear nuevas fuentes de ingresos y crear nuevas experiencias. Obviamente crear nuevas fuentes de ingresos que, por ejemplo, aprovechando los datos que tenemos de nuestros clientes, podemos ofrecerles nuevos productos, podemos observar sus comportamientos y obviamente podemos mejorar nuestros procesos. Y claramente nuevas experiencias. Hemos visto, por ejemplo, muchas organizaciones, hace pocos días un banco
internacional en Chile creó un producto en el cual si uno paga la cuota o la deuda mensual de su tarjeta de crédito al día, va ganando puntos, y conforme se ganan puntos, es como acumular puntos en una aerolínea, etcétera. A mayor cantidad de puntos, esta entidad bancaria le va dando más beneficios, por ejemplo, mejores tasas de crédito, disminuyen tasas de interés, etcétera. Es decir, si el mensaje que se está dando a través de una aplicación móvil, pero con datos bien gestionados y muy simple, lo que ellos analizan es básicamente la puntualidad y la responsabilidad en el pago. Nada más, que es un dato muy simple de obtener y calcular, ya que ya ellos lo han estado calculando, te acumulan puntos y te permite tu ejecutivo de cuentas o el propio banco de manera digital darte mejores productos y servicios. Eso es crear nuevas experiencias, ¿ya? Y eso son cosas que sí debemos estar observando. Luego, esta gran relación aporta capacidades para responder rápidamente al mercado, a los clientes y a determinados escenarios. Estas capacidades, por ejemplo, es responder rápido al mercado. Por ejemplo, en este minuto tenemos que responder a un mercado que lo hemos mandado a la casa, ¿ya? Según el tipo de mercado que tenemos y según el negocio que tengamos, algunos de estos clientes los podremos atender digitalmente, estaremos trabajando, preparando para dar servicios digitales, pero en otros casos, a lo mejor el giro de mi actividad es un sector productivo, hablemos y no solamente pensemos en grandes empresas, por ejemplo, una panadería, en donde debo movilizar gente, debo actuar de cierta manera. Lo estamos viendo ya en algunos países europeos, ya donde los trabajadores que tienen que hacer trabajo físico no están compartiendo el mismo horario laboral, han hecho diferencia en las entradas al horario de trabajo para no estar todos juntos, disminuir el contacto. Eso también permite tener más horas abierto un local, ya, para atender y dar una solución social a las necesidades de gente que necesita productos alimenticios y tiene que ir a un supermercado. Pero todo eso muchas veces viene de la iniciativa de los propios trabajadores, ¿ya? Y por eso digo determinados escenarios, porque hay escenarios que los podemos atender digitalmente y otros no. Enriquece la toma de decisiones aprovechando datos y la analítica de datos. La toma de decisiones que va a acotar aquí es a todo nivel, ¿ya? O sea, y ojo, no se necesita hoy en día manejar grandes volúmenes de datos. Obviamente hay situaciones que lo necesitan. En otros casos, como el caso que les mencionaba, de este banco que analiza nuestro comportamiento en pagos, que además es un dato que ya ellos lo están obteniendo hace muchos años, ¿ya? No necesita grandes infraestructuras tecnológicas, quizás desarrollos informáticos más específicos y de alto valor añadido. Luego se impulsa la cultura de la innovación, desde en un inicio la innovación digital, como les decía hace un rato atrás, la transformación digital debe ir apalancada con un concepto de innovación y viceversa. Si estamos en un ambiente en donde estamos trabajando la innovación y podemos hacer cosas digitales, debemos pensar en transformación digital. Y por último, como una última idea, pero no quiero decir que estas son todas, ustedes mismos pueden ver muchas más, es que se potencian estilos de liderazgo más adecuados a entornos donde las personas definen el alcance de la competitividad. Hace 2 días atrás publiqué en mi blog, cristianestay.com, un pequeño manual de prácticas para enfrentar el teletrabajo en condiciones de crisis. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, y lo digo por comentarios que recibí, me decían, Cristian, ¿y qué va a pasar con esos trabajadores que están haciendo teletrabajo, pero van a tener problemas de señal, problemas de conectividad? En algunos países, los trabajadores que están dando soporte técnico a los servidores y plataformas se están enfermando y ya si hay una incidencia técnica no van a poder dar solución a quienes hacen teletrabajo. Entonces ahí es donde viene que ese trabajador que va a estar en su casa sin tener un jefe o sin tener colaboradores para resolver, va a tener que liderar una situación en la cual va a tener que dar una solución y probablemente sin el nivel de conectividad que uno espera, ni telemático ni presencial. A eso me refiero cuando potenciamos estilos de liderazgo. Lo peor que puede pasar en este minuto en teletrabajo, por ejemplo, es que alguien nos diga, mire, mandé un correo y no me respondió, mire, intenté conectarme, pero tuve problemas de conectividad porque el cable que llegaba a mi edificio se cortó, se dañó y no pudieron venir a repararlo, por lo tanto no pude trabajar.
y no use el WhatsApp ni el teléfono para informar, cosas así, que son incidencias que van a ocurrir y son muy humanas, ¿ya? Pero eso requiere potenciar estilos de liderazgo adecuados a los entornos donde las personas van a definir el alcance de su competitividad, ¿ya? Es una frase un poco compleja, pero creo que con el ejemplo se ha quedado ilustrado. Quiero aclarar también que esta lista de cosas que he puesto no es determinante, no está escrito en piedra, no es lo que va a pasar, sino lo que se está observando, pero también la experiencia ha mostrado que estas son cosas que sí debemos tenerlas presentes. Lo importante es que estas cosas vayan creciendo y vayamos reflexionando sobre ellas. Y esto nos define lo que es el mindset digital, esta nueva forma de pensar las cosas digitales. Un tema aquí súper importante, y me lo han estado preguntando estos días, es si lo digital necesariamente es informático. La verdad que no. Cuando hablamos de transformación digital y nos vamos y pensamos en lo digital, y tenemos este liderazgo digital, es que en las situaciones que queremos someter a nuestros colaboradores, a nuestros directivos en este proceso, es que el mindset digital es esa capacidad que nos permite discriminar pensando en el éxito, en un formato win-win, etcétera, que sabemos cuándo ser digitales y cuándo no ser digitales. Cuándo usar tal o cual herramienta digital y cuándo no usarla. Saber que si una herramienta digital me falla, no me voy a cruzar de brazos, voy a buscar otra automáticamente. Y una serie de otras prácticas que tienen que ver con la coordinación, la cooperación, la colaboración, el agilismo, la adaptación, término que no debemos dejar de lado junto a la transformación digital, etc. Eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de mindset digital. ¿Y por qué es importante si esto lo comenzamos a ver desde la transformación digital hacia la competitividad? Que la competitividad hoy en día, dentro de este extraño concepto de globalización en el cual hemos caído en los últimos días, en el cual se nos ha limitado el viajar, estamos en casa, tenemos restricciones para desplazarnos por las vías públicas, etc., es que eso que podría ser un freno a la competitividad bajo las ideas que les he estado planteando y que no son recientes y que ya muchos autores las están trabajando, permite reforzar la competitividad en un sentido renovado, que es lo que nosotros debemos trabajar. ¿Cuáles son las variables de este mindset digital? Desde el punto de vista que nosotros trabajamos con unos colegas que hemos comenzado a desplegar en varios países esta forma de pensar, es que este mindset se basa en 4 grandes grupos de variables. Tener claro la estrategia, ¿ya? La gobernanza, entender el mindset dentro de mi organización y la cultura. En algunos de ellos incidiré, producto de la presentación que tenemos. En otros lo podemos tratar en otra conversación que podamos tener. Cuando hablamos de estrategia, y aquí verán ustedes que esto resume todo lo que hemos hablado, ¿ya? Es revisar cómo está tu visión y tu planificación sobre la transformación digital. No caer en lo que nos decía Forbes, que decía, claro, mucha tecnología, perdón, lo que decía McKinsey, que decía mucha tecnología, pero no hay estrategia. ¿Cómo está alineada gerencialmente la transformación digital? ¿Se ve todavía como una iniciativa de los técnicos o realmente los estrategas tienen incorporado en su mindset decisional la transformación digital? ¿Cómo estoy gestionando las inversiones? ¿Me estoy focalizando, independiente del volumen económico, en lo realmente de impacto y relevante o no? ¿Y cómo estoy comunicando la transformación digital? ¿La gente está entendiendo que no es un tema de poner nuevas plataformas o realmente es una nueva forma de entender mi puesto de trabajo? Cuanto a gobernanza, ¿quiénes son los responsables de dispararla, gatillarla, dirigirla, gestionarla, liderarla, etcétera? ¿Tenemos los KPI adecuados? ¿Estamos midiendo inversión en tecnología versus venta? ¿Estamos midiendo ahorro en costos administrativos, por ejemplo, que son las economías internas, versus la carga de trabajo que tiene un trabajador a lo largo del día? ¿Hay incentivos para que la gente entre en la transformación digital? Por ejemplo, ahora que está tan fuerte el teletrabajo, los que hemos vivido el teletrabajo hace 20 años,
Muchas veces lo hacíamos por voluntad, pero ahora estamos obligando a teletrabajar. Y hay personas que tienen el justo derecho de decir, oye, yo quiero ir a una oficina, porque me puedo concentrar, puedo estar tranquilo, etcétera. ¿Ya? Tenemos incentivos para que la gente cambie sus hábitos, sus formas de trabajo, para que sea creativa. ¿Cómo está la gestión de datos? ¿Ya? La ciberseguridad. Tengo identificados los roles y el ecosistema de transformación digital que se necesita. Tengo los socios y los aliados clave. Luego entramos en el mindset. El mindset nos permite medir el nivel de alfabetismo tecnológico y disposición y apertura al cambio. Eso lo comentaré a continuación. Análogo cultura, que entraría a analizar todas las variables que allí aparecen. Veamos el tema del mindset, que es esta adaptación tecnológica. Esto se puede medir de una manera muy simple. Se puede medir de una manera muy tradicional, muy antigua por lo demás. No digo que esté obsoleta, sino que es una forma de hacerlo. Sin embargo, hoy en día hay que verlo distinto. Es decir, ¿estás usando las plataformas, los sistemas que te hemos entregado, los sistemas tecnológicos o no? La otra es decir, ver si la persona en su puesto de trabajo tiene una comprensión de la tecnología en su puesto de trabajo, en la organización y en el beneficio y crecimiento de la empresa y de la sociedad. Y eso nos lleva a decir en qué estado de madurez se encuentra la organización. En ese sentido, hemos identificado 4 tipos. Los ludistas, que son colaboradores no familiarizados con las nuevas tecnologías y procesos y competencias digitales, son los que básicamente usan la tecnología para muchas cosas, son muy sencillos de identificar, ¿ya? Comúnmente les gusta probar muchas cosas, uno ve en sus computadores o en sus teléfonos muchas aplicaciones, siempre nos están diciendo las últimas cosas. En términos tradicionales son la primera línea de innovación, son los que usan todo, ¿ya? Luego hay un segundo nivel de madurez, que son los novatos, que es cuando ya tenemos una organización con que se ha hecho una adopción primigenia, incipiente de tecnologías y procesos digitales. Son organizaciones en donde las personas dicen, sí, tenemos un sistema, pero sabemos su valor, sabemos su criticidad, sabemos qué ocurre si falla. Si un sistema se cae, debo seguir operando, ya no debo esperar a llamar al departamento de informática, ya para que me lo resuelva, debo seguir operando mientras me llega la solución. Luego tenemos un nivel de usuarios, en donde ya los colaboradores tienen un manejo y una adopción de lo que es ya la idea de transformación digital, para incorporarla en su flujo de trabajo cotidiano. Aquí aparecen ya esas ideas que les había dicho hace un rato atrás, que es ese tipo de persona que dice, no voy a depender de la tecnología, sino que la tecnología me va a permitir hacer un mejor trabajo. A lo mejor no voy a trabajar más, pero voy a hacer lo que antes hacía en una jornada de 8 horas, lo voy a hacer en 6. Y me van a quedar 2 horas libres, que lo puedo aprovechar para 1000 cosas. Y luego tenemos los pioneros, que realmente son los primeros adoptadores y son los entusiastas de la transformación digital. No son aquellos que usan la tecnología como los primeros que les mencioné, son los que están buscando atraer tecnologías que sirvan para los fines de la empresa. ¿Ya? O sea, están continuamente reflexionando sobre las nuevas tecnologías. Y no me refiero a los digitales, puede ser en un proceso productivo, ¿ya? Puede ser en un proceso de desarrollo de manufactura, etc. No necesariamente tiene que ser digital. Esos son los tipos de niveles de madurez que uno se encuentra ante un mindset digital. ¿Qué es lo importante de saber en cuál estoy? Que sé el salto que debo dar. Ninguno es malo, simplemente sé dónde estoy. Cuando yo promocionaba esta charla, yo les decía que esta charla podía ayudarnos a entender qué va a pasar después de la cuarentena o de los periodos que desgraciadamente se están llamando de confinamiento. Es que este tiempo lo podemos aprovechar para ver en qué estado está nuestra organización, para luego, independiente de si vamos a tener que seguir trabajando obligados o voluntariamente, o realmente nuestra organización se va a un modelo de teletrabajo 100% y ya pasa la crisis, ¿ya? O volvemos a nuestro esquema tradicional de trabajo, es que independiente de lo que ocurra, si yo ya comencé a trabajar esta madurez que me permite ir hacia el nivel pionero y posterior, ¿ya? Voy a poder responder rápidamente a la competitividad que van a necesitar todos los países y nuestras propias empresas. En cuanto a la cultura, que veíamos en las 2 diapositivas anteriores, que son varias variables, hay muchos estudios al respecto, ¿ya? Yo les comento a aquellos que compartimos nosotros con nuestros colegas, ¿ya? Que quiero acotar que nosotros somos un grupo de consultoras que trabajamos en conjunto hace muchos años, ¿ya? Yo personalmente, desde el año 1992, trabajo en innovación.
fui de los primeros que obtuvimos una beca por el gobierno chileno en salir a estudiar innovación, éramos, por decirlo así, bichos raros, ¿ya? El año 1995, ¿ya? Cuando yo dije voy a postular innovación, me miraron con ojos raros, ¿ya? Pero bueno, es parte del proceso de trabajar en innovación, ¿ya? En algún momento somos extraños. Pero ya en esa época habíamos gente pensando en innovación, y claro, teníamos claro que la innovación son personas. Hay muchos modelos, miden diferentes cosas. Estas son variables que permiten medir la capacidad de la organización para ser innovador. No mide si tú haces productos o servicios innovadores. Hoy día nos hemos dado cuenta, y lo están demostrando los hechos, que una organización que es creativa e innovadora, independiente que pueda sacar productos o servicios innovadores, que a lo mejor no podemos sacarlos por competitividad, por costo, etcétera, pero sí lo llevamos a una cultura que puede responder a estas situaciones que hemos ido comentando. Son varias variables: compromiso estratégico, donde medimos cómo se está incluyendo la estrategia en la empresa, cómo estamos explotando la diversidad del capital humano, ¿ya? Cómo se está manejando y gestionando la confianza y la colaboración, cómo está la apertura externa para captar e impulsar ideas en colaboración con otros actores, cómo está el liderazgo para dirigir este tipo de cultura, cómo estamos gestionando los recursos e incentivos. Muchas veces nosotros decimos, oiga, aquí tenemos una cultura creativa, pero en cuanto viene un empleado con una idea creativa, le decimos, no, para, tenemos otras prioridades. En ese minuto hemos matado la innovación. O a veces nos ponemos demasiado eruditos y decimos, espérate, aquí está el equipo de innovación que somos los que sabemos hacer las cosas. Resulta que hemos matado a un colaborador que venía con una excelente idea. Está el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a que la gente cree? ¿Ya? La apertura interna, cómo promovemos y estimulamos las ideas entre nuestros colaboradores. La autonomía, cómo estamos permitiendo que nos autoorganicemos en nuestros puestos de trabajo. Y el trabajo desafiante, cómo tengo motivada a la gente para hacer esto, para hacer estos procesos de creatividad e innovación. Esto nos permite, ¿ya? Decir en qué estado se encuentra una cultura. Aquí hay 4 culturas, ¿ya? Este es un trabajo que ha desarrollado unos colegas nuestros, Brinca, ¿ya? Que lo estamos desplegando en varios países en Latinoamérica, por tanto, toda la experiencia que tenemos a lo largo de los años. Y nosotros siempre le decimos, mira, no te preocupes si no tienes una cultura creativa e innovadora. Lo importante es saber dónde estás para llegar a esa cultura creativa e innovadora. Cuando no tenemos o estamos centrados en nuestro core business, podemos decir que estamos en una cultura cerrada. Eso no es malo, ¿ya? A veces tenemos que centrarnos en nuestro core business, ¿ya? En este minuto estoy seguro que muchas empresas en este minuto están centrados en ser culturas cerradas y culturas de eficiencia. Pero están pensando que dentro de poco, cuando todo esto pase, debo ser una cultura de aprendizaje o una cultura creativa e innovadora. Porque son decisiones temporales que hacen que una organización mueva su cultura a lo largo del tiempo. Y nosotros hemos medido, hemos conversado, hemos trabajado con varias organizaciones y hemos observado varios fenómenos importantes. Por ejemplo, empresas, organizaciones que dicen, mira, creo que nuestra organización, por la actividad y el giro, debemos tener una cultura de eficiencia. Y me parece bien saber que estamos allí. Otras han dicho, mira, este es un sector muy competitivo, ¿ya? Donde realmente tenemos que estar siempre pensando 1000 cosas. Nuestra capacidad de dar ideas no es suficiente para responder a toda la variabilidad que está ocurriendo, y debo ir a un modelo en el cual todos mis colaboradores estén pensando soluciones. Y eso es una cultura creativa e innovadora. Hemos tenido casos en los cuales, y esto lo digo como anécdota, aquí la casuística es muy grande, hemos medido muchas empresas, más de 400 empresas, la casuística es muy grande, pero comento casos un poco para ilustrar, ¿ya? Ruego que lo tomemos como experiencias enriquecedoras. Hemos tomado organizaciones que nos han dicho, mira, los llamé a ustedes para saber cómo estoy, y cuando les damos los resultados les decimos, oiga, ustedes son realmente una cultura creativa e innovadora. La respuesta que nos han dado aquí en Ecuador, en Chile y en otros países es, no lo sabíamos. Claro, ¿qué ha pasado ahí? Son organizaciones que a veces ni siquiera tienen un departamento de innovación, no tienen un área de investigación y desarrollo, pero su forma de trabajar, su forma de proceder,
desde la alta dirección hasta el último colaborador, es creativo e innovador. Hemos tenido datos interesantes, por ejemplo, empresas que hemos descubierto y nos han dicho ellos mismos, el 94% de nuestros colaboradores está pensando en el cliente. Es un dato interesantísimo. Pero por otro lado hemos tenido empresas que son grandes corporaciones, incluso transnacionales, que cuando los hemos analizado con esta visión, con esta forma de ver una cultura creativa e innovadora, dicen, es que necesitamos que alguien nos mire desde la evidencia, es decir, desde cómo nosotros hacemos las cosas. Llevamos años metiendo modelos, ¿ya? Hemos generado modelos, y si bien avanzamos en ser organizaciones reconocidas y muy premiadas a nivel mundial innovadoramente, queremos ir más allá. Nosotros tenemos un dato recolectado a lo largo de la historia, estas mediciones las hacemos hace casi 10 años. Hemos observado, por ejemplo, que el sector organizacional con más alto puntaje, ya explicaré lo del puntaje, son el sector bancario y financiero. Pero aquí voy a dar un dato. Hemos observado que tienen 68 puntos de 100. Lo voy a explicar. Cuando nosotros medimos esto, obtenemos un indicador de 0 a 100. Les puedo decir que a partir de 70 puntos hacia arriba, podemos decir que la organización es creativa e innovadora. Sin embargo, a lo largo de los años, el sector que está más cerca de la innovación y con más alto puntaje de 17 sectores medidos a lo largo de la historia, es el sector banca y finanzas, pero con 68 puntos. Y eso lo hemos observado en Chile, uno de los países líderes en innovación. Ese dato es importante, es decir, que queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y además en un país que es líder. ¿Qué es lo bueno de esto? Que podemos compartir estas experiencias, ¿ya? Quería aclarar esto, porque cuando hacemos el análisis de transformación digital y queremos que esta transformación digital no quede en un conjunto de hardware y software, tenemos que potenciar la cultura creativa e innovadora. Y ahí lo que hagamos es que debemos tener este tipo de culturas. Aquí compartiendo un poco resultados, ya del año 2013 estamos haciendo mediciones en 9 países, en 17 sectores o industrias, hemos encuestado a más de 40.000 personas, hemos premiado algunas organizaciones, y hay algunos datos interesantes del año 2019. Por ejemplo, ahí están las 10 variables. ¿Ya? Si alguien no puede ver la imagen, ruego me lo indique. Podemos ver, por ejemplo, que hay variables que están muy bajas todavía. Estos son datos de Chile, que es donde más hemos realizado mediciones. Estamos levantando mediciones en Ecuador, ¿ya? En Perú, próximamente en Colombia, y así queremos seguir haciendo mediciones. Pero hay una variable que hemos observado que es una deuda pendiente: el tiempo y los incentivos. Son variables que definitivamente, aunque a veces se gana en algunos años en que las encontramos más en las organizaciones, también decae. ¿Por qué? Todos nosotros lo podemos saber. Por más que le pidamos a los colaboradores que dediquen tiempo a la creatividad, a ser innovadores, muchas veces el día a día nos consume. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y aquí podemos ver por qué hay todavía un gran esfuerzo por hacer, que hay variables que todavía son deuda pendiente, incluso en los países que lideran la innovación, como es en Chile. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la transformación digital? Que la transformación digital, dentro de sus procesos, tiene una parte que es que hay que ser creativo, que no sea un proceso de automatización informática, de desarrollo de software avanzado de industria 4.0, sino que hay un momento dentro de los proyectos de transformación digital en que debemos sentarnos a pensar creativamente para evitar caer en esos errores que ya se han reportado, que los directivos tengan diferentes concepciones de la transformación digital, que esto se convierta en un gran lastre económico en el mediano plazo que al final nos consuma recursos, ¿ya? Etcétera. Y para eso necesitamos tiempo. Ahora, hay organizaciones que no tienen tiempo, ¿ya? Por su mismo día a día. Pues si sabemos que esa variable es baja, debemos tomar dos decisiones extremas, ¿ya? Y con muchos matices entre medio. O dejamos la variable pendiente, no tratemos de forzar darle tiempo a los trabajadores porque la dinámica no lo permite, lo único que vamos a generar es estrés en colaboradores y directivos, o asumimos que es una variable que vamos a trabajar, pero tiene que haber un pacto organizacional de todas las personas de la organización. Eso es lo que permite un análisis de cultura para un mindset de transformación digital. ¿Y qué tiene que ver esto con competitividad?
Que si nos concentramos en las variables donde tenemos más fortalezas, obviamente vamos a obtener rendimientos y niveles de competitividad en más corto plazo que nuestra competencia. ¿Cuáles son los beneficios? Impulsamos el talento, planificamos el mindset, ¿ya? Planificamos su transición y sostenibilidad, focalizamos la inversión digital en el cliente, en su viaje, en su conocimiento, en su prospección. Compartimos los datos como un recurso estratégico compartido, si existe una cosmovisión nueva del dato. Innovamos desde la transformación digital. Fortalecemos la cultura creativa e innovadora para aprovechar de manera continua todos estos puntos de oportunidad que van a ir saliendo. Desplegamos la transformación digital de forma coherente en corto, mediano y largo plazo. Disponemos de procesos corporativos de transformación digital. Focalizamos claramente la inversión en transformación digital. Y homogeneizamos y unificamos visión y expectativas tecnológicas y no tecnológicas de la transformación digital. Y ya llegando a un punto final de la presentación, ¿cuáles son los retos contemporáneos hoy en día? Bueno, en el marco de un esfuerzo de transformación digital, el nivel de éxito que consigamos no va a depender del nivel de sofisticación tecnológica, sino del buen uso y uso creativo de estas tecnologías por parte de las personas. Cuando digo uso creativo, me refiero siempre, si lo veo desde el punto de vista organizacional, es desde el punto de vista de los fines de la organización. ¿Y cuáles son los fines de la organización? Tener espacios de trabajo más cómodos para que una persona se desenvuelva, crezca y se desarrolle, pero además garantizando el crecimiento y desarrollo organizacional y obviamente mantener unos excelentes niveles de servicio hacia nuestros clientes, independiente de su nivel de tecnificación. Un proceso de transformación digital sin un adecuado proceso de comunicación y de generación de liderazgos digitales debería avanzarse y consolidarse tecnológicamente mientras se construye confianza. Es decir, no podemos liberar la transformación digital sin comunicar y generar estos nuevos estilos de liderazgo. No me refiero a crear nuevos líderes o cambiar la estructura organizacional. Es que ahora todos somos líderes, todos somos parte del flujo de liderazgo de la organización. Si la organización quiere ser líder en algo, en un tema, en su sector, en su producto, en su conocimiento, ese es un flujo en el cual todos colaboramos. Y es un flujo en el cual en algún minuto, y esto me lo decía una gran colega, Francisca Aguilar, con quien trabajamos estos temas, en este flujo en algún minuto yo debo liderar y en otros momentos debo estar dispuesto y estoy consciente de que voy a apoyar el liderazgo de otra persona. No puedo decir voy a liderar porque él es el jefe, sino voy a liderar porque queremos crecer todos. La transformación digital es un proceso multidimensional y multitransversal que debe producir un cambio que permite y consolide la adaptación como mecanismo organizacional. Ya no es un tema de transformar ni cambiar, es que vamos a estar continuamente adaptándonos. Lo hemos vivido en estos días. Yo les puedo decir, y quienes estemos en Ecuador lo podemos saber, en las últimas 72 horas, entre domingo, lunes y ya hoy día martes, se nos han ido cambiando las condiciones de trabajo, producto de una necesidad nacional. ¿Ya? El día domingo nos dijeron cómo íbamos a funcionar como país, nos preparamos, el lunes nos dicen tenemos que fortalecer las medidas, debemos adaptarnos nuevamente y así sucesivamente. Eso es multidimensional, multitransversal y además con variables que no controlamos. Eso genera estrés, eso genera tensión, ¿ya? Pero también genera resiliencia, genera buen humor, hay que mantener el buen humor, ¿ya? Y obviamente debe ser un mecanismo organizacional que luego debemos aprovechar. Si olvidamos esta experiencia, lo vamos a perder. Conocer y dominar herramientas es una cosa, la otra es saber cuándo dejar una herramienta y saber escoger otra. Es algo que ya les comenté hace un rato atrás, es una de las competencias digitales. Y el éxito futuro de la transformación digital va a depender siempre de conocer nuestro nivel de madurez actual y de la aplicación de las prácticas de evolución adecuadas para seguir avanzando. Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy día. Ya abro el espacio para preguntas. Si alguien quiere compartir sus comentarios o sus experiencias, tenemos el chat habilitado, ¿ya? Lo tenemos habilitado, y también tenemos, obviamente, si alguien quiere intervenir verbalmente. Abro el espacio, si alguien quiere consultar o compartir su experiencia. Lo importante aquí, yo siempre uso una frase que hace muchos años la usamos, sin soberbia obviamente, es entre innovadores no hay competencia.
Los innovadores siempre debemos estar unidos y compartir experiencias.